doctor Carlos Julio Emanuel, ex ministro de Economía, ex gerente del Banco Central, promotor de la dolarización, está con nosotros ya aquí en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil. Doctor Emanuel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Queremos aprovechar su presencia para entender si las alternativas que se están proponiendo a nivel político para quizás reemplazar la idea principal del gobierno en esta primerísima intención de elevar el IVA del 12 al 15% pueden tener asidero. Y cito una de esas. Por ejemplo, una contribución especial de hasta el 35% para la banca y del 1% al patrimonio desde $1.000.000 es lo que propone Revolución Ciudadana. Mire, y también hay la propuesta del Partido Social Cristiano de una contribución de 3,5% sobre las utilidades no distribuidas, o sea, utilidades gravables, que entiendo daría más o menos $500 millones por año, por un espacio de 2 años. A mí me parece que esa es la más sensata, porque tenemos que diferenciar aquí el tema. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué es lo que se busca? Se busca recursos para resolver el problema de este confrontamiento interno, este confrontamiento bélico, o se busca resolver el problema del desfinanciamiento que hay en el Ecuador. Hablo ya de manera global. Antes de que se decretara se emitiera, mejor dicho, el decreto 110, 111, Ecuador ya tenía un problema económico gravísimo, muy grave. ¿De qué gravedad? El gobierno del señor Lasso dejó de pagar $5,000 millones al terminar el año 2023. El gobierno actual enfrenta este año 2024 un desfinanciamiento del orden de $10,000 millones. Sube usted los dos, estamos hablando de $15,000 millones. Eso es antes de hablar del tema de la guerra. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que queremos resolver? ¿El problema de los 15,000 millones o el problema de los 1,020 millones, creo que dijo el ministro de Finanzas, que costaba el esfuerzo bélico? Por eso, si eso es lo que se quiere arreglar, entonces la propuesta social cristiana de aumentar o de exigir, mejor dicho, una contribución a todas las empresas sobre las utilidades, las del año pasado, que implique más o menos $500 millones por año, resolvería ese problema. Doctor, ¿y eso no es retroactividad? No, porque las utilidades todavía no se han distribuido. Pues no, recuerde usted que por el mes de marzo, abril se declaran... Digo, porque hay algunas voces que hablan incluso de eso. No, Vale aclarar. no, porque si estuviéramos hablando del año 2022 o 2021 sería así, pero recién las empresas están terminando sus balances del fin de año pasado. Hay que pagar pues el 40% de esas utilidades, perdón, el 15% para los empleados. Y antes de pagar los impuestos, las utilidades que digo gravables, es que se exige una contribución o se pide una contribución del 3,5%. A mí me parece que eso es lo más sensato, porque si lo que queremos arreglar es el tema de la guerra, ahí está el arreglo. Si lo que queremos arreglar es el tema del desfinanciamiento total, entonces hay que buscar en otros lados, pues no es Comenzando por los subsidios, doctor. Yo diría que comenzando por la reestructuración de la deuda, que no sé por qué no quieren tratarlo, porque mientras estamos hablando No, nosotros... sí sabe, doctor Emanuel, ¿por qué no quieren tratar el tema de la renegociación de la deuda? Bueno, alrededor de la deuda hay intereses creados, pues hay intereses de los tenedores de bonos, que nunca salen a decir con una pancarta, aquí estamos, pero yo le pregunto, si Ecuador tiene un problema tan grave de desfinanciamiento, y sin embargo el año pasado el servicio de la deuda pública, que incluye la interna, fue más o menos $8,000 millones, y este año será un poco más de $8,000 millones, ¿por qué no estamos viendo que ese es un tema que uno debe tratar de resolver? Es como que usted, cualquiera que nos está escuchando, de repente pierde su empleo, pero tiene que pagar puntualmente su tarjeta de crédito. Si pierde el empleo ya no tiene ingreso para pagar la tarjeta de crédito. Tiene que ir a renegociar. Tiene que ir a reestructurar, reperfilar, como Establecer usted nuevas quiera condiciones. llamarlo, diferir los pagos. Y eso es lo que hacemos todos. A todos nos ha pasado que de repente uno tiene que ir al banco y decirle, mira, los $600 mensuales que tenía que pagar en la tarjeta no puedo, pero arreglemos la cosa para que te pueda pagar 280, que eso sí puedo. Entonces Ecuador tiene que llegar a un arreglo
sobre el tema de la deuda pública, y se lo digo con beneficio de experiencia, pues a mí me tocó reestructurar la deuda en el pasado, hablo de toda la deuda externa, y es cuestión de presentar los números correctamente. ¿Cuál es la razón para hacerlo? Porque desde el año 2018 hasta la fecha, estamos hablando 6 años, la economía ecuatoriana no crece. Es como que hubiera perdido el trabajo, perdido su empleo. ¿Cómo es que una economía que no crece, mientras que la población sigue creciendo, está en capacidad de pagar 8.000 millones de dólares de deuda si no estamos creciendo? ¿De dónde viene esa plata? La única forma de hacerlo es lo que hemos visto, pues, no cumpliendo con el presupuesto general del Estado, por eso no hay medicina en los hospitales, los policías no tienen chalecos, no hay infraestructura escolar arreglada, etcétera. Esas son las cosas que no se quieren tratar, pero que para mí son fundamentales para poder resolver el problema de fondo, no el bélico, ese se resuelve con lo que le digo, el problema de 15.000 millones de dólares que se requieren y no hay. El doctor Carlos Julio Emanuel está con nosotros, exministro de Economía, exgerente general del Banco Central, promotor de la dolarización y evidentemente una de las voces con mayor conocimiento en el tema económico. Tenemos más consultas de la mesa. Economista, ¿cuándo y dónde se fue la plata? Porque el actual ministro de Economía dijo que esto prácticamente era una panacea. O no sabía o no sabía de economía o era un completo mentiroso. Mire, a mí me gusta recordar una frase de quien fuera canciller de Alemania por casi 16 años, la señora Angela Merkel. La señora Angela Merkel decía, una formidable mujer, cuando las mujeres asumen los destinos de un país, lo hacen muy bien. Golda Meir en Israel, Margaret Thatcher exactamente, en el Reino Unido. De repente Ecuador va a tener que buscar una mujer para que arregle las cosas que los hombres no han podido arreglar. Porque mire lo que dice ella, cuando uno quiere aspirar a la presidencia de un país, a dirigir los destinos de un país, es porque uno está enterado de los problemas, pues, para que cuando llegue sepa cuáles son las soluciones. Pero no es cuestión de llegar y decir, mire cómo me han dejado la economía, no, pues, para eso no busque elegirse, pues. De acuerdo. Vaya por otro lado. Entonces, esto de acá que usted señala, cómo nos han dejado la economía, pues yo le puedo decir que en el foro económico en el que yo participo, desde hace tiempo hemos venido señalando cuáles son los problemas de una economía que no crece y cuáles son los problemas de una economía donde se roban la plata. Usted decía dónde se fue la plata. Pero si tenemos estudios del BID de hace tiempo, que la corrupción le cuesta al Ecuador 5.000 millones de dólares por año. ¿Quién le está poniendo el cascabel al gato? El anterior secretario anticorrupción, el señor Verde Soto, que llegó ahí simplemente porque había hecho favores desde el Consejo Nacional Electoral, no porque estaba preparado para manejar ese cargo, me refiero en el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué hizo para combatir la corrupción? Absolutamente nada. Y seguimos nosotros hablando de la corrupción, pero no hacemos absolutamente nada. Entonces, ahí tiene usted un problema grave. Se habla de que el tamaño del Estado es enorme, que hay gastos superfluos. ¿Cuándo han querido poner en vigencia la presupuestación base cero, que lo usan otros países cuando quieren realmente eficiencia en el manejo del presupuesto general del Estado, para evitar justamente esta forma de presupuestación inercial, que simplemente dice, como el año pasado fue 100, este año más la inflación debe ser 110? No, pues si de repente nos hemos quedado cortos en la ejecución del presupuesto anteriormente. Esos son los temas. Doctor, entre las propuestas que surgen como posibilidades para solucionar está la focalización de subsidios y tratar incluso de extender la explotación en el ITT. ¿Son viables? Bueno, yo pienso que no tiene imagen un país que dice que no tiene recursos, que deje de explotar el ITT, pues. O sea, todos los daños ecológicos que se pudieron haber dado por ese proyecto hace tiempo que se asumieron, y eso le significa al Ecuador 1.400 millones de dólares. Me llamó la atención que el actual presidente haya estado de acuerdo con que se cierre el ITT. Yo pues considero que esa no es la forma correcta de hacer. Ahí tiene usted un recurso importante. Imagínese usted que va a pedir dinero a los organismos financieros internacionales. Dice, porque me falta plata, dice ahora el ministro, para pagar sueldos y salarios en enero. Entonces usted va y le dice, oye, pero ¿y la plata del ITT?
No, es que eso lo cerramos por razones ecológicas. No, pues no tiene imagen eso. Eso tiene que seguir siendo explotado. Y el otro tema que usted menciona, de la eliminación de los subsidios, yo creo que llevamos en el Ecuador unos 30 años hablando de esto. Hablando. Por eso, ya es el momento. Ahora o nunca. Hablando, pero ¿quién está en contra de focalizar los subsidios? Nadie, yo no estoy en contra. Yo estoy a favor de que se focalice. Organizaciones Ya sociales ajá, regularmente. ya Para surgieron. evitar que se golpee a las clases más vulnerables. Por eso es que yo también me opongo al alza del IVA, porque el IVA es un impuesto que a quien golpea es a la gente más pobre. Hay gente en el Ecuador que vive con $3 al día. Hay otra gente en el Ecuador que vive con $1.70 al día. Puede ser que para nosotros que suba 3 puntos el IVA no nos va a significar mayormente. Afecta, pero no tanto. Pero para la gente que vive con esos presupuestos tan exiguos, aumentar el IVA en 3% significa que el costo de la vida va a aumentar porque, mire una de las falacias que se menciona, ustedes tienen que haberlo oído, dice, no, pero es que el IVA no grava los alimentos. Aquí Sí, lo dijo, no grava los alimentos. un asambleísta lo dijo aquí. No grava los alimentos, pero yo le pregunto, usted va a un supermercado y va a comprar un molde de pan. Yo suelo ir al mercado. Más o menos vale $2 un molde de pan. Va a la caja, ve la factura y ve efectivamente el molde de pan, 0 IVA. Pero en el molde de pan está inmerso todos los impuestos, todos los IVAs que pagó el panadero, pues por la levadura, por la harina, por los demás ingredientes. Por la maquinaria, por el sueldo, por la luz, por el agua. Bueno, el servicio básico tampoco. El momento que usted sube caso. 3 puntos el IVA, ¿qué va a pasar? El panadero va a tener que pagar más por el agua, más por la luz, más por la levadura, más por el trigo, más por el azúcar, si que le pone azúcar o como lo haga. Entonces el molde de pan ya no va a costar $2, sino $2.30, por decir. ¿Es un impacto o no un impacto en la gente que tiene que comprar? Por supuesto que es un impacto. Entonces, el IVA es un impuesto que definitivamente no es conveniente subirlo en el Ecuador, más bien hay que bajarlos. Y les hago un pequeño recuerdo. En el gobierno de Lazo se dispuso que durante feriados y solo para el sector turismo, el IVA debía bajar del 12 al 8%. No sé si está vigente eso todavía. No sé, pero así fue. Pero la pregunta es, ¿y por qué lo hicieron? ¿Porque es una mala idea bajar el IVA o porque es buena? Porque es buena. Porque es buena, pues. Entonces, si es bueno para el sector turismo Sacas y la para plata y feriados, pagas. ¿por qué no hacerlo de manera general? Y hay circulante. Y por otro lado, a muchos debe habernos pasado, a mí me ha pasado, que en algún establecimiento comercial, el momento que quiera pagar la cuenta, dice, ¿quiere con factura o sin factura? Claro ¿Por que qué? Porque la gente evade, porque la gente es inteligente y evade cuando los impuestos son demasiado perniciosos y perjudiciales. O no los veo. Entonces hay que tratar de llegar a un nivel de impuestos que sea suficiente. Y por último, dice, Ecuador paga un impuesto mucho más bajo que por ejemplo, Argentina, Uruguay, Chile. Claro, pues, esos no son países dolarizados. Comparémonos con Panamá, que tiene 7%, o Estados Unidos, que tiene una media entre 6 y 8%. El Salvador. El Salvador está en el 13%. Paraguay, que no es dolarizado, tiene 10%. Entonces, ¿por qué nos comparamos de esa manera? ¿Por qué tampoco comparamos, por ejemplo, el tema de impuestos a la renta? Aquí las empresas pagan el 25%. En otros países pagan el 19%. O sea, no son cosas comparables. El asunto es que hay que hacer las cosas que funcionen para el Ecuador. Y lo que se ha venido haciendo con la política económica del gobierno de Lenín Moreno, con el gobierno de Lazo, ha sido nefasto para la economía ecuatoriana. Y eso tiene que corregirse. Queremos agradecer al doctor Carlos Julio Emanuel, exministro de Estado, por estar con nosotros durante estos minutos. Gracias, doctor Emanuel. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en Así Amaneció.